Módulo Lesiones deportivas y cirugía inducida por ondas de choque. Empezamos con evaluación física y factores predisponentes en el deportista. Muchas de las afecciones en atletas tienen causas a distancia, es decir, lejos de donde está el dolor, y si no son detectadas y corregidas a tiempo, las mismas empeorarán y persistirán en el tiempo, poniendo en riesgo la carrera deportiva del atleta. El examen físico es fundamental en la evaluación del deportista, tanto sano como lesionado, ya que provee información valiosa para la identificación de factores predisponentes de lesión. Factores intrínsecos. Los factores intrínsecos son aquellos propios del paciente independientemente del deporte practicado. Entre estos factores se pueden mencionar enfermedades, rangos de movimiento, exceso o déficit, desequilibrio, índice de masa corporal, experiencia en la práctica del deporte en específico, balance muscular, reflejos, propiocepción, sexo y edad. La identificación de alguno de estos factores es vital en la prevención de lesiones. Pueden ser divididos en modificables y no modificables. Factores intrínsecos predisponentes a lesiones deportivas son los biomecánicos, anatómicos, hormonales y neuromusculares. Como ya dije, es una tabla donde están los factores intrínsecos predisponentes a lesiones deportivas. Los factores intrínsecos no modificables son la edad, sexo, antecedentes de lesiones, condición de salud, antecedentes patológicos, predisposición genética, hiperlaxitud o inestabilidad articular que ameritan un fortalecimiento muscular periarticular y zona media. La edad. Existen patrones de lesión correspondientes a cada grupo de edad. En deportistas de pequeñas ligas están asociadas al esqueleto inmaduro, mientras que los deportistas de categorías máster se asocian al desuso y desgaste. El sexo, las características biológicas y anatómicas y fisiológicas generan patrones y predisposición a lesiones diferentes en hombres y mujeres. Antecedentes de lesiones es considerado el factor no modificable más importante por muchos factores, debido al aumento del riesgo hasta en un 50% de sufrir una segunda lesión similar. Es notorio particularmente en esguince de tobillo, donde la tasa de recidiva es elevada. Condición de salud, antecedentes patológicos, predisposición genética. Patologías metabólicas, cardiovasculares, articulares pueden predisponer a lesiones relacionadas con la práctica deportiva. Como ya mencioné también, la hiperlaxitud o inestabilidad articular que ameritan un fortalecimiento muscular periarticular y zona media. Factores intrínsecos modificables son aquellos propios del atleta, intransferible para su modificación a favor o en contra. Su detección y corrección son importantes para la prevención de lesiones. Por eso, el médico especializado en el área de deportes debe conocerlos, identificarlos para actuar en concordancia. Composición corporal, masa muscular, índice de masa corporal y alimentación. El índice de masa corporal va más allá del peso, incluye la correcta relación entre la estatura y el peso. Además, debe complementarse con el porcentaje de grasa corporal. Capacidades físicas: fuerza, resistencia, velocidad, flexibilidad. Todas varían de acuerdo con el tipo de entrenamiento y fase del mismo. Balance muscular y simetría. La simetría promueve el equilibrio y la realización adecuada del gesto deportivo. Nivel competitivo y experiencia deportiva. Los años de práctica deportiva y el nivel en el cual se practique influencia el desarrollo de lesiones. Mala alineación articular, escoliosis, genus valgus,
pie plano o cabo por uso de ortesis, fisioterapia dirigida pueden mejorar estas condiciones. Uso de ortesis, fisioterapia dirigida pueden mejorar estas condiciones. Alteraciones posturales, como se pone de pie el atleta, así se va a mover. Solía decir mi padre, médico deportivo de muchas décadas de experiencia, como se pone de pie el atleta, así se va a mover. Solía decir mi padre, médico deportivo de muchas décadas de experiencia. Estabilidad abdominopélvico, abdomino-lumbopédica o estabilidad del core. Rigidez y acortamiento muscular pueden dificultar la relación de algún gesto técnico específico para algún deporte en particular. Horas de sueño. Si se planifica el entrenamiento, debe planificarse el descanso. Estado psicobiológico. Este ha sido uno de los elementos a los que se ha dado más valor en los programas de prevención de lesiones. Se han descrito 3 patrones como la personalidad resistente, aguanta todo, la ansiedad competitiva, ansioso hasta en un chequeo, y la alta competitividad, compite hasta entrenando. Factores extrínsecos son aquellos factores ajenos al practicante del deporte. Se escapan de las manos durante la práctica deportiva. Se cuenta entre ellos la superficie del juego, clima, cargas de entrenamiento y condiciones de práctica, implementos de indumentaria deportiva. Entre los factores extrínsecos se tiene lo siguiente: tipos de deporte. Cada deporte tiene características, reglas y condiciones particulares, por lo cual requiere desarrollo de destrezas específicas. La práctica del deporte se clasifica en cíclico, acíclico, simétrico, asimétrico, individual, grupales, contacto, colisión. ¿Okay? Práctica de deporte. Cíclico, donde se realizan patrones de movimientos repetitivos, por ejemplo, maratón, ciclismo, natación, canotaje. Acíclico, movimientos variados en distintos planos con cambios de ritmo y dirección, por ejemplo, baloncesto, balonmano, tenis. Simétrico, los patrones de movimiento son iguales en ambos hemicuerpos, por ejemplo, estilo mariposa, pecho, natación y remo. Asimétrico, existe un lado dominante, por lo tanto un hemicuerpo presenta un mayor trofismo muscular, por ejemplo, deportes de lanzamiento como béisbol, jabalina, tenis de campo. Individual, el desempeño del atleta depende todo de él. Grupales, el desempeño y la acción del juego depende del trabajo en conjunto, por ejemplo, fútbol, béisbol y baloncesto. Contacto, donde los oponentes e incluso los miembros del equipo pueden estar en contacto físico directo, y entre las reglas del juego, el contacto es la meta, por ejemplo, karate, judo, taekwondo. Colisión, deportes en el que existe la posibilidad de colisionar o chocar con el oponente de manera directa, por ejemplo, fútbol, balonmano, rugby. Uso de implementos adecuados para el deporte y la superficie. Ambientales, las condiciones de viento, temperatura, humedad, o si se está compitiendo bajo techo, si es indoor. Factores humanos, como preparación del entrenador, diseño del plan de entrenamiento, carga, sesiones de entrenamiento, calentamiento, sesión principal y recuperación. Generalidad del examen físico. Esquema de evaluación. La evaluación física debe realizarse de manera integral, sistemática y en orden, siendo los pasos para no dejar sin evaluar algún elemento.
que permita valorar e identificar alteraciones o desbalances a distancia que afecten los tobillos y pies. La evaluación estática y dinámica de pie y en decúbito, activa y pasiva, debe realizarse de pie, descalzo, con el torso descubierto, visto desde posterior, espalda y anterior de frente. ¿Qué se va a evaluar? Aunque la evaluación se realiza de forma fluida, cambiando de posición y evaluando movilidad pasiva, estático y activa dinámico, con fines didácticos, se planteará por separado. Se inicia con la inspección de cefálico caudal estática desde una vista anterior y posterior, simétrica de cintura escapular, altura de los hombros, patrón postural, imagen interescapular, columna vertebral, alteraciones de la alineación, escoliosis, cifosis y hiperlordosis. Cintura pélvica, alturas de las crestas ilíacas. Evaluación posterior de paciente, aquí tenemos una imagen. Miembros inferiores, dismetría de miembros inferiores y alineación de rodillas con presencia de genus valgo o varo, recurvatum, actitud en flexión de una de las rodillas, alineación de retropié en apoyo bipodal y monopodal, presencia de valgo, varo, de retropié, pie plano. Alteraciones de los dedos, presencia de alus valgus, de dedos en garra, así como de cicatrices. Luego se realiza la evaluación dinámica en bipedestación, comenzando con la movilidad activa de columna vertebral para flexión, extensión, rotaciones e inclinación lateral derecha e izquierda. Sentadilla bipodal, monopodal, así como estocada sin o con inhibición de aferencias visuales. Después de aferencias propioceptivas, apoyado en superficies inestables, en todas se debe evaluar la presencia de valgo dinámico de rodillas por debilidad del glúteo medio, valgo con colapso del medio pie, que pueda ser indicativo de insuficiencia del tibial posterior, despegue de los dedos o de los talones que sean indicativos de acortamientos de tibial anterior tríceps sural. A continuación se evalúa la marcha y la carrera, según disponibilidad de espacio, en vista anterior, posterior, haciendo énfasis en sus fases. ¿Ok? Aquí tenemos una imagen de la evaluación dinámica. ¿Okay? La evaluación en decúbito supino estática, trofismo y simetría de masa muscular, de muslo y pierna, dismetría de miembros inferiores, movilidad articular pasiva de tobillos, rodillas y caderas. Detectar déficit en flexión plantar, detectar déficit en flexión plantar asociada a acortamiento de tríceps sural. Limitación en la rotación externa de la cadera. Paciente con limitación de rangos articulares de tobillo y cadera, muy probablemente presente dolor de rodilla. Inspección de pies y tobillos para evaluar deformidades de los dedos. Pie plano valgo flexible, luego a la palpación, movilidad de articulaciones interfalángicas y metatarsofalángicas, palpación de espacios intermetatarsianos y signos de pinzamiento anterolateral y anteromedial del tobillo, haciendo digitopresión y flexión dorsal más eversión e inversión.
palpación de cuerpo y íntesis de tendones del tibial anterior, posterior, aquiliano y peroneos, así como inserción de la fascia plantar. En la evaluación dinámica realizaremos pruebas de movilidad activa y fuerza muscular. Finalmente se evalúa la presencia de hiperlaxitud cápsulo-ligamentaria, incluyendo el test de Beighton. Okay, derecha a izquierda, aquí tenemos una imagen que resulta de 9 puntos, escala de Beighton. Okay. 1 son 5 denominaciones, pero se evalúan ambas extremidades. Hiperextensión del codo más de 10 grados sería 1. 2. Aposición del pulgar al antebrazo. Dorsiflexión del quinto dedo. Dorsiflexión del quinto dedo hasta 90 grados. Hiperextensión de rodilla más de 10 grados. Chocar con las palmas del suelo. Ok. Impacto. El mejor tratamiento de las lesiones deportivas es la prevención de ellas, porque independientemente del tratamiento, un atleta lesionado es un atleta disminuido o con disminución de su longevidad en la práctica del deporte. Por ejemplo, de Ronaldo, el gran 9, es un jugador no tan lejano en el fútbol. Okay, aquí tenemos un esquema de los factores de riesgo de lesión deportiva. Factores de riesgo de lesión distante al resultado, y están los mecanismos de elección próximos al resultado. Los factores internos de riesgo son la edad, el género, composición corporal, peso corporal, masa, grasa, densidad mineral ósea, antropometría, salud. Condición física, fuerza muscular, volumen de oxígeno máximo, potencia máxima, rango de movimiento de la articulación, anatomía, alineación intercondílea, nivel de habilidad deportivo, técnica específica, estabilidad, postura. Luego viene la predisposición del atleta, la susceptibilidad del atleta y la lesión. ¿Okay? La exposición de factores de riesgos externos, factores humanos, compañeros, oponentes, árbitros, equipo de protección, por ejemplo los esquís, ambiente, el clima, condiciones de nieve, hielo, superficie y tipo de césped, mantenimiento. Eventos desencadenantes, movimientos de las articulaciones, cinemática, fuerza y momentos de la articulación, situaciones de juego, habilidades del juego, programa de entrenamiento, calendario de partidos. ¿Ok? Impacto en la prevención y manejo de lesiones deportivas en tobillo y pie. Conocer todos estos factores al momento de evaluar a un atleta es fundamental para el tratamiento. Evitar las recaídas y la prevención. Muchas de las lesiones en pie y tobillo del deportista tienen en su etiología a distancia, así como alteraciones en pie y tobillo se van a manifestar en otros segmentos corporales. Por ejemplo, la fascitis plantar tiene alta relación con el uso de calzado inadecuado, flap, o no acorde para las características del paciente y su deporte, y en superficies rígidas con la aparición de fascitis plantar proximal. Si no se corrigen estos elementos, a pesar del tratamiento que se realice, es probable que el paciente no mejore. Por lo tanto, evaluar sistemáticamente al paciente deportista y analizar los factores predisponentes mejorará el éxito.